La situación internacional era la siguiente. El nazismo alemán y el fascismo italiano intervinieron en la Guerra Civil Española por diferentes razones. Los italianos porque querían hacerse dueños del Mediterráneo en contra de los intereses británicos, y los alemanes intervinieron para obtener al Estado español como un aliado en la ya planeada guerra contra Francia. Su intervención en el bombardeo de Guernica se explica por las situaciones político-militares de la primavera de 1937, después de la batalla de Guadalajara, la cual perdieron el bando sublevado, y sus aliados alemanes e italianos querían una pronta victoria en el norte. El problema ahí era que el plan de ataque elaborado por von Richthofen y otros no pudo ser logrado en el tiempo previsto. Cuando se produce el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937, los alemanes ya querían estar más o menos en Bilbao, y aún así estaban más de 40 kilómetros lejos de su primer objetivo importante en esta campaña del norte. Con el bombardeo querían lograr dos objetivos. Como en cada bombardeo, un objetivo psicológico, eso era infundir el miedo en la población civil, causar pánico, y una población en pánico causa problemas al correspondiente gobierno o las autoridades políticas y militares. El segundo objetivo era destruir Guernica de una manera que evitaba el paso de las tropas vascas republicanas que venían del frente del este, desde Lequeitio, y tenían que replegarse hacia Bilbao, hacia el cinturón de hierro. Y la Legión Cóndor logró este objetivo. Cerraron Guernica destruyendo el casco viejo, cortando las vías y luego quemando la ciudad. Por eso la Legión Cóndor siempre ha hablado de un completo éxito técnico de este bombardeo, aunque luego no se logró el objetivo pensado, que era la captura de los batallones vascos y republicanos, porque la infantería franquista no avanzó a tiempo y los defensores de la autonomía vasca, de la República Vasca, podían retirarse sin mayores problemas. Hablar sobre la cadena de mando y la autonomía de la Legión Cóndor a la hora de elegir blancos y atacarlos es un tema un poco complicado, pero se puede decir lo siguiente basándose en los documentos. La Legión Cóndor reconoció a Francisco Franco como el máximo responsable político-militar en el bando nacional, pero en documentos internos ya dejaron claro que esto solamente es un reconocimiento protocolario, que de todas formas el comandante de la Legión Cóndor en 1937, eso era el general Hugo Sperle, sería el máximo responsable militar de la Legión Cóndor en territorio español, y que la Legión Cóndor solamente obedecería a él. Por lo tanto, Franco no podía utilizar la Legión Cóndor como una unidad más a su mando, sino tenía que negociar con Hugo Sperle cuándo y dónde se emplearía la Legión Cóndor. Luego, aparte de eso, en el norte mandaba el general golpista Emilio Mola, y quien lee todo el diario de von Richthofen encuentra ahí bastantes entradas en las que von Richthofen habla de los problemas que ha tenido Mola. Por ejemplo, Mola le pidió o le quiso ordenar
que bombardeara Bilbao y sobre todo la industria pesada de Bilbao. Por supuesto, sabemos que la Legión Cóndor no tenía ningún problema a la hora de bombardear Bilbao, porque de hecho ya lo hicieron en varias ocasiones, pero von Richthofen sabía muy bien de la importancia estratégica que tenía Bilbao y por eso evitó destruir las industrias claves de la ciudad y por lo tanto pidió a Mola una orden expresa para bombardear Bilbao. La entrada en su diario era nunca he escuchado antes que vamos a destruir algo que en poco tiempo vamos a conquistar, dijo más o menos literalmente. Luego, para el bombardeo de Guernica, a mi modo de ver, él no necesitaba ninguna orden expresa, porque la situación política militar en la cual se podía bombardear objetivos civiles también, ya lo había creado Francisco Franco y los demás sublevados, por lo tanto, ellos son los responsables políticos de toda forma, y claro, está por ver si existe en algún archivo, quizás en el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, la famosa orden. Por el momento, si no la hay, esto no quita ni responsabilidad a Franco y mucho menos a la Legión Cóndor. Que la Legión Cóndor obraba con cierta autonomía era algo normal en el pensamiento militar de aquella época. No era ni desobediencia ni rebeldía contra el mando superior, sino era una práctica muy habitual en la forma de hacer la guerra por parte de los alemanes. Para comprender cómo en Alemania ha evolucionado el conocimiento sobre el bombardeo de Guernica hay que ir bastantes décadas atrás. Debido a la desinformación hecha por el bando franquista, por el régimen nazi, lo que se consiguió en Alemania es sembrar dudas sobre la autoría alemana en el bombardeo de Guernica. Siempre quedaba ahí la duda si no lo habían sido lo que se llama en Guernica o en el Estado español los, entre comillas, rojo separatistas, o en terminología nazi eran los bolcheviques los que quemaron Guernica. Es interesante que hasta el año 1975-77, por ahí, solamente círculos de la izquierda sabían o hablaban de la autoría alemana en el bombardeo de Guernica, pero tampoco este conocimiento se convirtió en una demanda de que hay que hacer algo para reparar el daño moral, político y personal que se había creado mediante esta agresión. Es justamente el bando franquista que permite la publicación de un libro, Arde en Guernica, de Vicente Talón, en el cual se responsabiliza exclusivamente a los alemanes del bombardeo. Eso genera en Alemania que el entonces gobierno socialdemócrata manda a un historiador militar a investigar el tema, y este hombre, Klaus Ameyer, reconoce sí ha sido la Legión Cóndor que ha bombardeado Guernica y es la responsable. Sin embargo, el bombardeo lo reduce a un fallo técnico de la puntería, el mal tiempo, el viento que llevó las bombas al casco urbano y no al puente tal y como estaba prevista. Todo eso es una mentira porque von Richthofen tenía otro objetivo. Y después entró cierto silencio, después de la transición del Estado español, vino Jesús Arana a Alemania buscando algún gesto por parte del entonces gobierno de la República Federal de Alemania, pero no consiguió nada. Y es que fueron Petra Kelly y Gerd Bastian quienes a finales de los años 80 lograron llevar el tema al Parlamento alemán, siendo diputados del partido Los Verdes. A raíz de ello se generó una dinámica que culminó en que el presidente de la República Federal de Alemania escribiera una carta a la generación de los supervivientes del bombardeo de Guernica, estrechando su mano como un gesto de reconciliación. Hoy en día creo que se puede decir que
La gente culta sí sabe qué es Guernica, dónde está Guernica, lo relaciona ante todo con el cuadro de Pablo Picasso y el cuadro de Pablo Picasso se utiliza frecuentemente en manifestaciones pacifistas, etc. Lo que poca gente sabe es que con el bombardeo de Guernica no solamente se destruyó una ciudad, sino también todo un proyecto político, el de un país vasco autónomo, autogestionado, y que ya con este proyecto, o mejor dicho, con este bombardeo, se inició también una dinámica de consecuencias políticas que explican la continuación del conflicto político de Euskal Herria con el Estado español y el Estado francés hasta nuestros días. Y bueno, pero debido al trabajo de varias iniciativas germano-vascas en Alemania se ha logrado difundir un poco más el conocimiento de los demás daños que ha causado este bombardeo de Guernica.